Bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarle a todo nuestro auditorio a través de esta frecuencia del 89.5 y por supuesto a los seguidores de Irradia Noticias Tamaulipas y de El Sindical Prensa. Bueno, pues muy lamentable todo lo que ha venido viviéndose en torno al hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, que usted lo recordará. A fin de semana, el viernes, ya traíamos algunos datos en torno a los avances de la investigación de la Fiscalía, pero pues no existían todavía los detalles de autopsia, del reconocimiento formal del cadáver. Y una vez que esto se supo, han pasado varias etapas. Y tocamos este asunto de este feminicidio en Nuevo León porque al fin del camino es algo que no es ajeno a Tamaulipas y nos preocupa porque precisamente en nuestra entidad, en Tamaulipas, no se documentan los feminicidios de acuerdo a los protocolos que ya marca México. Es decir, trata de esconderse un crimen en contra de una mujer y manejarlo como homicidio calificado, cualquiera que este sea, pero no darle el rasgo o el nivel del feminicidio, que usted sabe, en este sentido es cuando se arrebata la vida a una persona, pero los rasgos de violencia son precisamente, digamos, exaltados o con mayor sesgo de violencia por el simple hecho de ser mujer, y lo digo abiertamente, motivo de una violación, motivo del maltrato sexual, cualquier cosa que pueda percibirse que hay, por ejemplo, un asunto de jerarquía sobre la persona, de sometimiento, y esto lo convierte en un feminicidio, lo cual es un agravante en la pena, pero también hay otras formas de investigarlo desde la perspectiva de género. Bueno, pues este asunto de Bani, que hoy se dice entró sola al motel en donde su cuerpo fue hallado en una cisterna, todo apunta después de la autopsia que fue un golpe en la cabeza la que le hizo perder la vida. Todo eso, pensando inclusive de que hubiese sido consecuencia de un accidente, tiene muchos rasgos de abandono de una joven en una fiesta por sus amigas. Participó un taxista que al parecer la acosó sexualmente y ella por eso huye del lugar. Entra sola a un hotel, en lugar de pedir el resguardo, trata de refugiarse en la parte trasera donde estaba la cisterna abierta. No lo sabemos. Hay muchos pormenores que se deben de esclarecer. Bueno, pues todo esto provocó marchas en varios estados de la República, en Chihuahua, en Baja California, en Nayarit, en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, Guerrero, Hidalgo y en el estado de México. Obvio, contando al estado de Nuevo León, en donde el gobernador del estado, Samuel García, tuvo que salir a dar la cara junto con su esposa porque había sido criticado, porque precisamente durante todos estos momentos pues de gran digamos, tristeza, de incertidumbre, de dolor de una familia de Nuevo León, el gobernador y su esposa estaban entretenidos haciendo TikToks, lo que es esta aplicación social, pues con los chistes y con las bromas y con las características que estas dos personas tienen para poder ser creativos en esta red social. Y eso les generó una gran crítica social. Pero, pues el asunto es que el feminicidio existió, se arrebató una vida y hoy tenemos que lamentarla y volverla a sufrir junto con los miles de casos que se dan en todo el territorio nacional y Tamaulipas no es la excepción. Vámonos a migrar al tema de los niños migrantes. Mire, este tema, por supuesto que afecta también a Tamaulipas. Este centro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos comenta que muchos de los niños que llegan a este espacio a custodia sufrieron o fueron víctimas de maltrato atroz en su camino. Esta investigación de lo que se llama Americans for Immigrant Justice, lo que puede ser justicia para los inmigrantes americanos, mostró que 70% de menores migrantes
que fueron entrevistados y en este caso detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, esto durante todo el año 2021, indicaron que estos pequeños, todos menores de edad, ellas y ellos, experimentaron condiciones de abuso, ojo, durante su estancia en estaciones fronterizas para niños no acompañados. Esto es gravísimo. El reporte asentó que los niños dijeron haber sufrido detenciones excesivas, abuso verbal y abuso físico. Se incluyen golpes por parte de los agentes migratorios norteamericanos. No se les dio la atención médica adecuada. No se les dio la suficiente alimentación y tampoco abastecimiento de agua. Fueron internados en espacios con bajas temperaturas y además la falta de mantas o alguna protección para cubrirse. Fueron víctimas de separación familiar y otras violaciones de derechos humanos que no se dan a conocer con detalle. All Justice, que es esta asociación de justicia para los inmigrantes de las Américas, presentó una denuncia administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional, en la que detalla el incumplimiento de las aduanas y la frontera, de los agentes fronterizos, de haber vulnerado sus propios estándares en transporte, escolta, detención y búsqueda de niños no acompañados. Y mire, si queremos tener certeza del diagnóstico, de la estadística, se entrevistó a 12,731 niños migrantes. 7 de cada 10 demostró que la administración de Joe Biden, al igual que todas las anteriores, se ha quedado corta en la protección a los derechos de este sector. Se concluye, existe un abuso sistémico bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, independientemente de quién esté a cargo a nivel federal. ¿Qué es esto? No podemos hablar de cultura, es una descultura, es una forma de ser, de pensar y de actuar, y de reaccionar y de tratar. Y esto, por supuesto, que debe de mantenernos siempre alertas ante, pues, por lo menos un gobierno xenófobo, racista, que tiene precisamente en su escala de valores menospreciar a quienes no tienen pues el origen, la tez, el color, de lo que ellos ven como la perfección, ¿no? Y esto se supone que no debe de suceder en el país de las libertades, como es Estados Unidos. Este estudio revela que el 50% de los menores entrevistados, por supuesto, pero esto si lo mandamos a la estadística hace un intervalo, fue internado en espacios con bajas temperaturas. Muchos sufrieron fiebre o resfriado. El 32% estuvo detenido por más de 72 horas. Ojo, esto viola la ley estadounidense en la materia. Y 13 de cada 100 precisamente reportaron falta de alimentos o falta de agua. El 6% fue víctima de abuso verbal y o acoso por parte de los funcionarios de esta oficina. 5% detenido en estancias junto con adultos. 1% recibió abusos físicos o fuerza excesiva. Y el 17% sufrió otro tipo de maltratos. Hay algunos casos documentados. Se habla de una niña con fiebre alta que solicitó atención médica y nunca la recibió. Mientras dormía en un colchón sobre el piso, un oficial la llamó por su nombre, pero estaba demasiado débil para poder, obviamente, ponerse de pie. El agente se le acercó y la pateó en las costillas. A una adolescente de 15 años la esposaron al pie, le esposaron el pie, su extremidad inferior, a una silla, a pesar de cooperar y responder las preguntas que los oficiales le hacían. Se documenta el caso de un chico, un varón de 15 años, informó que si los llamaban por su nombre y no respondían, es porque estaban durmiendo. Los agentes los despertaban a patadas. Otra niña informó que dormía en el mismo colchón con otras 3 debido al hacinamiento y terminó contagiada de piojos.
un pequeñito de 10 años, fue detenido por más de 5 días. Pasó hambre y no pudo ducharse en ese periodo. Otro adolescente, esta mujer, retenida en la estación migratoria por 7 días, pasó frío, hambre y fue incomunicada. Un pequeño de 12 años, se le prometió reunirlo con su madre, que vive en Estados Unidos. Lejos de ello, fue detenido por 4 días, lo llevaron a un hotel por 3 días más y fue devuelto ilegalmente a Guatemala sin su consentimiento o conocimiento. Esta investigación grave demuestra que el 85% de los niños migrantes en custodia de esta oficina de aduanas de Estados Unidos entre 2019 a 2020 reportaron maltratos similares. Mire, esto lo aportamos porque usted que cruza todos los días la frontera o que está cerca de este espacio, pues por supuesto debe estar informado de estos temas. Cuando nosotros inclusive ignoramos, ¿no?, a grupos de migrantes, no sabemos que viven simplemente en el trayecto, ¿no?, hasta cruzar la frontera, y cuando llegan y son detenidos, ¿a qué son sometidos? Y esto revela precisamente el fenómeno migrante. Estamos hablando tan solo de un sector que pudo ser, digamos, auscultado estadísticamente, y que esto nos permite ver, pues, esto que le dije en un principio, ¿no? La mala práctica de políticas públicas están encaminadas a cuestiones completamente ajenas al servicio de la comunidad. Y hoy el presidente de la República le contesta al expresidente Donald Trump, quien comentó que le caía bien el presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de ser socialista. Y hoy, hábilmente, Andrés Manuel López Obrador dice: me cae bien el expresidente Trump, aunque es capitalista. En el juego de palabras, sabedores de que Donald Trump recibió en su campaña un buen trato por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí, por vivir los sexenios, se trasciende en los tiempos de las presidencias norteamericanas. Hoy día, al no haberla logrado Donald Trump, se sabe que hay 2 candidatos por ese instituto político. Jugará de nueva cuenta Donald Trump, pero está la imagen de Greg Abbott, que ya también se ha lanzado de manera fuerte en contra de la forma de hablar o de tratar del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha recibido su contestación. Este año, hay que recordarlo, se va a renovar la mitad del Senado de Estados Unidos, y esto tiene como consecuencia el que los movimientos políticos en Estados Unidos aborden muchos de los temas que son icónicos, ¿no?, y que se pueden tomar las decisiones en el Senado. Estamos hablando de temas de migración, temas de seguridad nacional, temas de control fronterizo, en fin, todo eso que quedó, digamos, detenido una vez que Donald Trump no pudo lograr la reelección. Y Joe Biden, que si bien es cierto, como lo demuestra este estudio que les acabamos de platicar, no ha reducido el maltrato, por lo menos las políticas de construir un muro, de expulsión inmediata, de retiro de seguridad social, etcétera, etcétera, quedaron alejadas. Y con esto aprovecho para hablar de Macron en Francia. Esta segunda vuelta le permitió a Emmanuel Macron ganar a la ultraderechista Marine Le Pen. El 58.5% votó por pues yo quiero llamarle así, por la tranquilidad en Francia a pesar de la crisis, y no entregarle el poder. El 41.5% es un avance significativo para Marine Le Pen y para este partido. Dijeron no a una política que hablaba de excluir inclusive a los extranjeros de toda seguridad social, y de abandonar puestos clave o organizaciones clave de las Europas para ubicar a la Francia como prácticamente un enclave, ¿no?, como un poder, digamos, ajeno a estas comunidades internacionales que tanto sirven. Pero no es menor. Fueron casi 19 millones de votos para Emmanuel Macron
contra 13.300.000 que obtuvo Marine Le Pen. Es histórico el avance de la ultraderecha en Francia. Este tipo de gobernantes, como Marine Le Pen, obviamente son impulsados desde fuera por personas como Donald Trump, que buscan precisamente encauzar el mundo hacia la ultraderecha. No hablamos de que Emmanuel Macron es un hombre de izquierda, pero es más moderado, es más cuidadoso con las políticas internacionales y obviamente las sociales, y yo creo que el mundo gana, no solamente Francia, el mundo gana con esta batalla, pero pues en este caso los franceses y el gobernante Emmanuel Macron tendrá que demostrar que las políticas de mesura, moderadas, funcionan con la sociedad. Se le atravesó la pandemia, hoy aunque existe ya está en cierto grado de control y tendrá que demostrarle a Francia, a los franceses y al mundo que no se equivocaron con este voto a su favor. Creo que son temas importantes que abordamos en este primer bloque. Amador González de la Cruz nos presenta lo que aconteció en el primer debate. Este primer debate que tanto se esperaba entre los aspirantes a la gobernatura del estado.